Buenos días, muy buenos días amigas y amigos del Café con Nieve. Hoy es domingo 4 de diciembre, una fecha especial y de muy grato recuerdo y vivencia para nosotros, para nuestra familia, porque hoy está de cumpleaños el menor de la casa, Lennon Ricardo de la Cruz Reyes. Lennon está de cumpleaños. Es bueno, es inteligente, es disciplinado, un buen muchacho. Estaré poniendo una foto de perfil de él en este domingo sin estrés de este día. Muchas felicidades para Lennon, mucha salud y que alcance todos sus sueños. Eh, Lennon se llama así por John Lennon, ¿no? Ya lo sabrán. Entonces recuerden que nosotros llegamos cada domingo gracias a Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es Mortgage Banker y su teléfono es el 718-344-0819. Puede asesorarle un préstamo hipotecario, sea de primera vez o que te quieran renegociar su préstamo para su casa o su apartamento. Llame a Francia en cualquier estado de la Unión Americana porque ella es brillante en eso y tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia en el mundo de las hipotecas. El tema que he escogido para esta fecha no podía ser mejor, porque es una de las corrientes, de la forma, del pensamiento, de escuela, de estilo de vida que ha marcado a la cultura occidental y oriental en los dos lados. Vamos a hablar hoy de una corriente formidable de estudio todavía en evolución que tuvo un impacto tremendo en todo nuestro pensamiento y cultura. El estoicismo. ¿Qué es el estoicismo? ¿Qué es la filosofía estoica? ¿Qué es una persona estoica? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué significa esto? He estado hablando de la filosofía y de la vida y quiero hablar del estoicismo. Luego trataré el epicureísmo y otras corrientes como los cínicos y otros dentro de este renglón, ¿no?, de la filosofía y la vida. Esta corriente del estoicismo nace con Zenón de Sitio en Atenas en el siglo III a.C., pero tiene muchas figuras importantes que han asumido el estoicismo como forma de vida. Ser estoico no solo es ser valiente o tener la capacidad de soportar, de tolerancia, no es ser pendejo, nada de eso. Ser estoico es usar la razón. Lo que procura el estoicismo es someter a la razón nuestras pasiones, ambiciones, inquietudes, deseos, nuestras sensaciones de expectativas, en fin, nuestras emociones. Entonces el estoicismo es una escuela adelantada que puede prever la pasión y la emoción humana. Señores, en el siglo III a.C., Zenón de Sitio ya estaba clarito de que el sujeto iba a experimentar todo esto y que iba a ser en algunos casos esclavo de estas pasiones y de estas emociones. Entonces, yo no voy a entrar en muchos detalles porque yo tengo un libro que he empezado a leer y que me ha resultado sumamente atractivo, importante y para mí sorprendente este texto de una mente muy iluminada, que es un estoico a carta cabal y que promueve y establece las reglas de cómo vivir una vida estoica. Para que usted no esté preocupándose por cosas que no logra entender, alcanzar o las que pueden incluso ser frustratorias. Vamos a hablar, por lo tanto, de las tres principales figuras del estoicismo. Son muchos los que desfilaron. Plotino pudiera ser un estoico, ¿no?, aunque es un neoplatónico, pero yo quiero hablar de tres figuras que son muy reconocidas en la historia. Zenón de Sitio es muy poco lo que se sabe de él porque son relatos que se obtuvieron mediante terceros y esto. Ahora sí queda claro que él fundó la escuela estoica y el estoicismo como una especie de contraposición al epicureísmo, porque esa es su escuela que se enfrenta. Vamos a hablar de Epicteto. ¿Quién fue? Bueno, empecemos con Séneca. Séneca es del siglo I. Séneca quiere decir en griego hombre de elevado conocimiento, de gran conocimiento. Séneca vivió a final del
siglo IV antes de Cristo, ya finalizándolo, hasta el, el año 65 después de Cristo. Fue procónsul, cónsul, senador, pretor, incluso fue asesor y consejero de muchos emperadores que fueron horribles y recordados como verdaderos sanguinarios y abusivos emperadores. Tiberio, Calígula, Claudio, y por último, fue consejero y asesor de Nerón, el que al final terminó haciéndolo suicidarse. Pero ¿cómo este hombre cultivó tanto conocimiento en esa época? Eso es una cosa increíble. Séneca tenía un hermano y un sobrino también, que Pablo, el apóstol Pablo, ese Pablo de la Biblia, del cristianismo, era amigo de su hermano. Y su sobrino era Lucano, que era poeta y que no sé si lo obligó a cortarse la vena o él mismo lo mató, el emperador Nerón, que ustedes saben que fue un estropicio. Ahora, Séneca tiene una influencia capital en, en el mundo estoico, porque quizá el más grande estoico es Marco Aurelio, el gran emperador, que forma parte de los famosos los únicos 5 buenos emperadores que eran Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y el propio Marco Aurelio. Esos 5 se consideran los 5 buenos emperadores. Ustedes saben que esa gente eran un hecatombe, ¿no? Pero estos se consideran virtuosos. Y Marco Aurelio, además de emperador, fue filósofo. Él gobernó del 161, del 121. Él nació en el 121. Y su mandato fue del 161 al 180. En el año 180 murió, de la era cristiana, es decir, en el siglo II. La obra más importante que escribió se conserva y pudo ser transliterada, que es Disertaciones. Disertaciones es un consejo moral tremendo sobre la fragilidad de la vida, lo efímero de la existencia, el poco valor de las cosas materiales, cuando al final, como quiera, lo que te espera, ya sea en el cuerpo que se pudra y en el alma que se desvanezca. En fin, es una reflexión tremenda sobre la vida que hace este emperador. Él escribió otras cosas, pero Disertaciones es sin duda su obra fundamental. Y ustedes la pueden conseguir en la red y en cualquier espacio. Marco Aurelio, yo dije Disertaciones, no, Disertaciones de Epicteto. La obra de él es Meditaciones, es así. Meditaciones está en la red y también lo venden en las librerías en físico. Meditaciones lo pueden comprar también por Amazon. Son verdaderos consejos, como si fuera hoy que estuviera viviendo. Estas Meditaciones de Marco Aurelio. El segundo personaje importante del estoicismo o tercero, pues primero fue Séneca, Marco Aurelio, y ahora le voy a hablar de Epicteto. Epicteto vivió del 55 al 135, más o menos, 136, de la era cristiana. Epicteto fue esclavo. La palabra epicteto quiere decir en griego adquirido. Fue vendido, pero se convirtió en filósofo. Estudió, se le permitió estudiar y estudió los antiguos. Y Epicteto sí tiene una obra que se llama Disertaciones, tiene otra que es Aquirión, Inquiridión, que es como manual, pero su obra clave es Disertaciones. Son verdaderos exordios, consejos, juicios, preámbulos, apotemas, postillas, sobre cómo afrontar la vida, los problemas de la existencia, la insatisfacción, la frustración. Y la importancia de esta gente es que ellos influyeron en toda la forma del pensamiento nuestro. Incluso el cristianismo se alimenta de alguna manera. Pablo, el propio Pablo, el apóstol Pablo, que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, es un estoico a carta cabal, aunque su denominación
de fe es el cristianismo y es el gran propulsor del cristianismo. Pero su vida es estoica, renuncia a los bienes. Hay una parte de Pablo en una carta, no sé si es a los hebreos, a los gálatas, no recuerdo, o a los efesios. Hace tanto que no la chequeo. Pero es una carta formidable de Pablo, donde él le da una lección a los hermanos que están peleando por estar adelante en el asiento de adelante, por dirigir la iglesia, por tener primacía, por tener la nombradía de ser los líderes, etc. Y Pablo le manda una carta formidable. Trato de resumirla en pocas palabras y parafraseando, porque no la recuerdo de forma literal. ¿Qué es lo que ustedes están peleando por el puestecito y por disparate? Yo, le dice Pablo, yo soy hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel. Si es por celo, fui perseguidor de los cristianos. Sin embargo, todo eso lo tengo por basura. De la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, ciudadanos romanos. Tenía todos los privilegios que podía tener un ciudadano en esa época. Dice, sin embargo, todo eso lo tengo por basura frente a la fe que tengo en el Señor, etc. He renunciado a todo y así vivió, sin nada. Solo en su prédica y en la promoción de su evangelio, ¿no? Del evangelio. Entonces, esa carta de Pablo es una carta puramente estoica. El estoicismo influyó poderosamente en el cristianismo. En la iglesia antigua, en eso que nosotros conocemos como la iglesia primitiva y la que posteriormente se extenderá por todo el mundo occidental y otros lugares. ¿Qué significa una vida estoica? Miren, no quiero alargar la historia y quiero hacerlo bien corto. Séneca escribió cartas, providencias y tuvo unas diserciones maravillosas. Se pudieron recuperar muchas, otras se perdieron, como era de saber. Ahora, yo he conocido un estoico de este siglo postmoderno que a mí me ha encantado conocer su biografía, y es esta persona. Ahí está, ahí está. ¿Cómo ser un estoico? ¿Cómo ser un estoico? Yo les recomiendo a ustedes, al que le guste, ¿no?, estos temas, al que quiera tener una vida más llevadera, más suave, menos traumática, menos angustiada, menos espinosa, porque él lo que da aquí son endechas, consejos. Este señor se llama Massimo Pigliucci, mírenlo ahí, Massimo Pigliucci. Este tipo es formidable. Él es italiano, nació en Roma, vive en Nueva York y es profesor de filosofía en el City College of New York, en la Universidad de Nueva York. Es doctor en genética, oigan bien, PhD en genética, PhD en biología evolutiva y PhD en filosofía. Si usted quiere ver una persona con talante intelectual y académico, mírenlo aquí, Pigliucci. Aquí está su foto. Este libro no es caro. ¿Cuánto costó, Manderson? $25. Nosotros lo compramos por Amazon porque no estaba aquí. Ahora, para mis alumnos esto va a ser maravilloso. Van a tener que analizármelo. Todos los alumnos de ética y filosofía van a tener que analizarme este libro. Porque es sobre la vida misma. No es teorizar, ni divagar, ni flotar en las nubes intelectuales. No, 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 no. Es que lo que se... Con muchos ejemplos de gente que tuvo que enfrentarse a lo peor de lo peor y sobrevivió. Y se encaramó, ¿no?, otra vez en la rueda de la vida. Pigliucci es excelente. Aquí yo aprendí que agnoia significa no saber. Amatia significa no aprender. Y polimatía significa saber demasiado, saber mucho, dominar muchas áreas. Él tiene unos ejemplos aquí
maravilloso. Yo no he terminado el libro y ya yo se lo estoy recomendando. Fíjense a ver si tiene un impacto poderoso en mí. ¿Cómo ser un estoico? Es utilizar la filosofía antigua para vivir una vida moderna. Yo diría postmoderna. El libro es del año 2018, la primera edición, y la 16ª, que es esta, es del año 2022. Se traduce en el año 2020. Por ahí. Yo quiero leerle un pedacito a ustedes de algo que dice. Trata mucho sobre la virtud y el conocimiento. El tema de la ignorancia que nos hace ciego a entender y a ver incluso cuando cometemos los peores y los más despreciables actos del extremo, de la maldad, lo analiza. Es, repito, formidable. ¿Qué hacemos con las pasiones? Dice Pigliucci, para no alargar esto. Las emociones van a estar en nosotros siempre, porque somos animales racionales, pero emocionales. La emoción es automática, es mecánica, es una pulsión, se va a llegar aunque tú no la quieras, se va a presentar en ti, te va a saltar en algún momento, el odio, el asco, el rencor, la ira, la rabia, el desprecio, o la alegría, o el éxtasis, o la amargura, el duelo, el dolor, el miedo, te va a llegar, claro que va a llegar. Ahora, ¿qué hacemos con él? Las emociones tienen tres salidas. Una, sumirse dentro de ella y caer dentro de ella como una víctima. Dos, huir de ella, no se sabe hasta dónde y hasta cuándo. Y tres, gestionarla, administrarla. ¿Y de qué manera puedo gestionarla y administrarla? Con la razón. El modelo de terapia cognitiva conductual de Aaron Beck está fundamentado en un 90% en los postulados y la sustanciación que tiene el estoicismo. El estoicismo lo que nos da es razón, no solo para ser valientes, sino para pensar en los momentos en que incluso el miedo nos asalta. En la debilidad, en la flaqueza, en la caída. Pero además aterrizando de que la vida es efímera, es pasajera y que el 90% de las cosas que nos preocupan en la vida no llegan a ocurrir ni siquiera por asomo, mucho más del 90%. Es decir, que nos preocupamos por cosas que jamás pasarán, pero nos amargan la vida, nos trituran, nos espolean, nos apuñalan. El estoicismo, entonces, para mí, es una de las mejores escuelas para mí de la filosofía. Y Epicteto, Séneca y Marco Aurelio son tres grandes ejemplos que dejaron para la humanidad una huella imborrable. Entonces, ¿cómo hacer frente a esa adversidad que sin duda se va a presentar alguna vez? Gestionarla. ¿Qué significa gestionarla? Administrar con razón, someter a la razón todos aquellos designios. Es decir, usar el mismo esquema del dolor, de la angustia, de la pasión que nos atormenta para dominarlo, doblegarlo y tener una vida no perfecta, pero mucho más llevadera, ligera. Lo que quiero decir en conclusión es que, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual de Aaron Beck, que es el fundador de esto, falleció recientemente, que es uno de los modelos, ¿no?, de terapia más importantes en trastorno de la personalidad, en temas de disonancias, en bipolaridad, etc. Y en otros trastornos de personalidad. Lo que hace es que usa la misma condición de la emoción negativa que nos está triturando, pero pasándola por el filtro de la razón. Claro, es una técnica que pueden hacerlo solo los expertos, los terapeutas. Ahora, en la vida, usted no puede tratar de procesar en la razón algo que no está en la razón, porque no lo va a lograr. Y eso es lo que ocurre con las emociones, que la gente le quiere dar una respuesta racional a algo que no lo es, que no pasa por el filtro de la razón. Y es ahí donde está la importancia de someter a la razón aquellos designios y situaciones que nos agobian y que nos atormentan gravemente. Es como usar la misma herramienta que nos está produciendo la angustia, la insatisfacción
el dolor. Esto es formidable. Pocas palabras han sido tratadas tan injustamente y malinterpretadas como el estoicismo. Popularmente se suele relacionar con la austeridad y la falta de emoción, como un pendejo que no quiere nada. No, eso no es el estoicismo. Pero es una connotación errónea. En realidad, no se me ocurre nada más adecuado y necesario para los tiempos que vivimos que una buena dosis filosófica de estoicismo. El estoicismo es todo lo contrario a ser pendejo, todo lo contrario a ser torpe, todo lo contrario a recurrir a la ignorancia. Es la parte que más oculta la razón para dar respuesta a las demandas y a las expectativas de la vida, incluso las amargas y negativas. Es un libro tremendo para lidiar con la vida, con los hijos, con el trabajo, con todo. Yo se los recomiendo y me gustaría que lo tuvieran. Yo les voy a recomendar este libro a mis estudiantes. Fíjense, yo no he terminado de leerlo y ya me siento encantado. Porque también chequeé las conclusiones y ahí es que me encanta, ¿no? Solo le diré los títulos del índice. La disciplina del deseo. Lo que es o no es adecuado desear. La disciplina de la acción. Cómo comportarse en el mundo. La virtud y el carácter. La disciplina del consentimiento. Cómo reaccionar ante la situación. La muerte, el suicidio, la ira, la ansiedad, la soledad, el amor, la amistad y los ejercicios espirituales prácticos. Hoy he querido, en el cumpleaños de mi hijo Leno, recordar que Aristóteles le hizo una ética a su hijo Nicómaco, o ética Nicomaquia, dándole unos consejos a un adolescente en aquella antigua Roma, en aquella antigua Grecia, en el siglo IV. Hoy yo he querido hablar del estoicismo, que está siendo redescubierto cada vez más para una vida tan agitada, tan espinosa de este siglo XXI. Así llegamos al final por este domingo sin estrés. Gracias Francia A. Valois o Francia A. Valois, ella en Mortgage Banker, y puede asesorarle en su préstamo hipotecario. Llámela al 718-344-0819. Sea que usted vaya a tomar su préstamo por primera vez, o sea que usted vaya a un segundo préstamo, a renegociarlo. También gracias al restaurante La Casa del Mar, allá en Nueva York, en Western, una joya de restaurante, y gracias a la cooperativa Vega Real, apoyando la cultura y siempre comprometida con el interés nacional, apoyando a sus afiliados. La cooperativa Vega Real es una marca país y un ejemplo nacional. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante, en el Café con Nieves.